Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. La economía mexicana parece que trae desconcertados a propios y extraños. Arranca lenta, luego parece ir más rápido, pero luego se ralentiza y en fin. Esta semana el Banco de México tendrá que revisar sus pronósticos de crecimiento para 2014. Los mantendrá, se reducirán. Todo apunta a que, como sucedió el año pasado, comenzarán a producirse las revisiones a la baja y la economía mexicana este año no crecerá lo que la Secretaría de Hacienda en su proyecto original de crecimiento había estimado. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Acompáñenme rápidamente a ver algunos datos que ofrecen contexto a este debate. Las estimaciones de crecimiento de la economía mexicana son desde el año pasado ejercicios que se revisan a la baja y los factores que provocan su reducción forman parte de un profundo debate sobre las razones de un desempeño mediocre. Para el Centro de Estudios del Sector Privado, el retraso en la recuperación económica en los primeros meses del 2014 finalmente se convirtió en recesión, lo que obligará a la Secretaría de Hacienda a revisar los pronósticos de crecimiento tal como ocurrió también el año anterior. Sin embargo, el gobierno federal y algunas voces del Fondo Monetario Internacional observan que hay señales de una mejoría para el crecimiento del país en el segundo trimestre y en lo que resta del año, aunque pocos apuestan ya a lograr la meta del 2014. Esta semana el Banco de México podría revisar sus estimaciones después de que hace un mes advirtiera que el comportamiento de la actividad económica sugiere un crecimiento menor al esperado. Según expertos consultados por el propio banco, los problemas de inseguridad, la debilidad en el mercado interno y la del mercado externo junto a la economía mundial son los factores que explicarían un menor crecimiento, mientras la cúpula empresarial señala también los efectos recesivos de la reforma fiscal. Posiciones. Número 1. La OCDE recortó la previsión de crecimiento a 3.4% de economía mexicana para el 2014. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un año después, en 2015, la economía mexicana alcanzaría 4.1% de crecimiento, más cerca de su potencial, estimado por algunos analistas en 5% anual. Número 2. Según Alejandro Werner, director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, la economía mexicana está mostrando señales de un crecimiento más fuerte tras un débil inicio de año. Número 3. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe bajó en abril pasado su estimación de crecimiento para México a 3%, desde el 3.5% pronosticado anteriormente. Número 4. La economía mexicana creció apenas 1.1% en 2013, su peor desempeño desde la crisis financiera. La actividad económica fue golpeada por un menor gasto del gobierno y una demanda más débil de productos desde los Estados Unidos, destino del 80% de las exportaciones mexicanas. Arrancamos con opiniones encontradas y con la pregunta que le adelantaba al arranque de este programa, y es, ¿qué está pasando con la economía mexicana? Va lenta, luego parece que quiere arrancar, luego se detiene, en fin, creo que trae extrañados a todo el mundo y no alcanzamos a saber exactamente en qué punto se encuentra, y por eso vamos a hablar de este tema hoy con Luis Fonserrada, que es el director del Centro de Estudios del Sector Privado. Luis, Pepe, con mucho gusto, gracias por la invitación. Un gusto que estés aquí, sobre todo alguien que ha estado siguiendo puntualmente, ¿no?, cómo se ha ido, cómo ha ido evolucionando los arranques y los parones de la economía mexicana. Y está con nosotros también Eduardo García Hidalgo. Eduardo es presidente del Grupo de Asesores en Negocios y trabaja en cuestiones fiscales en la Comisión Nacional de Contadores, ¿no? Sí, en la Comisión de Investigación del Colegio de Contadores Públicos. Así es, José, te agradezco mucho la invitación y bueno, muy buenas noches a todo el auditorio. Obviamente uno de los puntos que nos importa a la hora de revisar el asunto de la economía mexicana es todo el tema fiscal. El impacto. Exacto. Entonces esa es justamente una de las razones por las que te agradecemos mucho que estés hoy con nosotros. Te agradezco mucho. Luis, arranquemos. ¿Cómo no? Ustedes traen una discusión seria, profunda, parece que álgida, algo ríspida con el gobierno federal. Ya dijeron que al principio de año lo que hubo fue una recesión
y ahora son absolutamente escépticos respecto del cumplimiento de los pronósticos del crecimiento. Se va a revisar, a ver, ¿cuál es tu punto de vista, Luis? Sí, mira, el indicador que apareció en febrero, que es lo que se conoce como el indicador coincidente, es una combinación de 6 variables. Y la receta, que es una receta muy sencilla, es que si este índice cumple 2 condiciones, una es que baje del 100, pero que además tenga al menos 21 meses sistemáticamente reduciéndose, ¿no? Y este es el caso. A final de febrero se redujo este indicador todos los meses durante 21 meses y rebasó el 100 para abajo. Entonces, estrictamente, técnicamente, hay una recesión. Si en marzo el índice vuelve a subir, se acaba el periodo y entonces entra lo que se llama una recuperación. Por lo pronto se llama recesión y es ciertamente indicador de lo que viene sucediendo en los últimos meses. El 3.9% de la Secretaría de Hacienda es imposible que se dé. Nosotros creemos que efectivamente andará más bien alrededor del 3%. Este viernes sabemos que se publica el PIB del primer trimestre. Así es, así es. Creemos que va a ser de alrededor de 1,5, 1,6, 1,4, por allí. Y eso no nos puede llevar a un crecimiento, a pesar de que en los últimos trimestres vamos a ver un crecimiento alto, por razones estadísticas fundamentalmente, porque crecimos muy mal en los 2 últimos del 13, pues con todo y eso, pues lo que se pueda llegar a lograr es alrededor de un 3%. Esa es la parte, digamos... Que es donde están ya muchos de los pronósticos. CEPAL, me parece que también... El Fondo Monetario. El Fondo Monetario va hacia ahí. Así es. La encuesta de especialistas que realiza el Banco de México está en 3.09. Todo está por ahí. Ahora, Pepe, tal vez el tema no es ver esta parte anecdótica de los meses y si creció más marzo y que se logró y que salió de la recesión. No. Yo creo que estamos enfrentando un tema de muchos años y muy serio. Una pérdida del poder adquisitivo de la gente, un cambio serio en la estructura del empleo. El empleo se va precarizando, la gente gana menos salarios mínimos y el tema no es si hay gasto público ahorita. Tenemos que construir, y ese es el gran reto, una gran política de desarrollo para el país. O sea, para sintetizarte, el país lo que ha sufrido en los últimos meses, incluso si me ajusto a tus 21, pero me podría ir a 3 décadas, se ha hecho más pobre. Somos un país más pobre. Sin la menor duda. Sin la menor duda. Y voy contigo. Eduardo, uno de los factores que se ha estado, digamos, manejando para tratar de explicar la ralentización de los primeros meses ha sido el impacto que pudo haber tenido la reforma fiscal. Pero ahí me surgen 2 observaciones. Una, si vemos que el asunto de la reducción del crecimiento, como decía Luis, no es de diciembre para acá, sino de hace 21 meses. Correcto. Y 2, si veo también el crecimiento de la recaudación, que entiendo que no ha ido tan mal. Lo que pasa es que lo comparan con antecedentes que tenemos de situaciones específicas. Por ejemplo, dicen que tenemos más recaudación cuando en el primer año de gobierno hacen un tema de amnistía fiscal, en donde recuperan de créditos incobrables o créditos muy atrasados una cantidad importante de impuestos que no habían cobrado y lo suman al monto de la recuperación económica para efectos del índice. Ese, desde mi punto de vista, no debería de haber ocurrido. El primer trimestre, incluyendo el incremento de la parte de los impuestos, no se alcanzaron las expectativas del SAT en la parte de recaudación. ¿Cómo nos quedamos por ahí? Nada más para situar el impacto de la reforma fiscal en el primer trimestre. Creo que no alcanzaron la meta. El dato exacto no lo tenemos, pero no alcanzaron la meta en cuanto al monto de lo que se tenía que haber recaudado. Pero sí fue superior. Sí, pero hay que quitar los impuestos que nacen con la nueva reforma. Acuérdate que hay impuestos muy fuertes al consumo que vienen ahorita incluidos. El IEPS a los refrescos, el IEPS a los alimentos de alto contenido calórico, el IVA en algunos productos, el impuesto sobre la renta incrementado del 30 al 35%. Si quitáramos el efecto
de la reforma fiscal y lo comparáramos contra el trimestre anterior, contra el mismo periodo, no tendríamos, incluso cobraríamos menos impuestos. Y la parte del empresariado que tiene, pues tiene una situación de incertidumbre en cuanto a la economía y en cuanto a la generación prácticamente pues de riqueza para esos efectos, ¿no? Porque se desincentiva pues el ahorro y la riqueza para los propios emprendedores, ¿no? Ahorita voy a regresar al tema de los empresarios, que me importa mucho, tratar de ver si hay algunos datos que nos permitan medir cómo ha sido el impacto o si realmente podemos tocarlo, pero quiero antes de eso regresar a este punto. Entiendo que lo que nos sugiere Eduardo es que él sí ve un efecto importante de la reforma fiscal sobre el crecimiento en el primer trimestre y no acabo de cuadrar el asunto. Luis, si se trata de algo, como tú lo estás midiendo, como lo está midiendo el CES, de casi de 21 meses, que son casi año, bueno, casi 2 años. Casi 2 años, o si realmente estamos hablando de factores inmediatos, como es algo tan tangible como la reforma fiscal. Sí, yo creo que se suman las dos cosas. Lo que tienes es una tendencia a la baja de este índice que está construido con la actividad económica, las importaciones, el empleo, etcétera. Y tienes adicionalmente este fuerte impacto que dices, Eduardo, que sin la menor duda existió. ¿En qué sentido? Cuando tú llevas a la gente a pagar más impuestos, lo que le queda en la bolsa para gastar es menos dinero. Lo que se llama el ingreso disponible de las familias se reduce por todas estas razones. Entonces el consumo en general de la economía cae, y cae de una manera muy importante. Hay un montón de indicadores, por ejemplo, y se decía, no, bueno, es que marzo ahora fue malo porque la Semana Santa cayó en abril. Bueno, vamos a tomar de enero a abril los 4 meses y quitamos el efecto de que uno esté en marzo y el otro en abril. La peor tasa que hemos tenido, por ejemplo, en ANTAD, que explica como el 50% de las ventas de la economía, es un negativo año con año de estos 4 meses, menos 0.2, que no veíamos desde hace 10 años. Ni en el 2009 sucedió eso. ¿El impacto fue más fuerte que la crisis de 2008? En el ingreso disponible de las familias se redujo brutalmente. En términos de esas ventas, sí, ¿no? Y entonces tienes un menor ingreso disponible, menor consumo, menos crédito, porque el gobierno está usando una cantidad importante del crédito disponible en la economía, porque resulta que tiene un déficit muy alto. Entonces, le quitas dinero a las familias y a las empresas por impuestos, y aparte reduces el acceso al crédito. Entonces, bueno, pues, ¿por qué va a crecer la economía, no? ¿Y se ha redistribuido? Yo creo que es una pregunta que tenemos que abordar. Si ha tenido también efectos redistributivos. El tema es, a ver, el asunto de la reforma fiscal no deja de tener flecos políticos, percepciones políticas, porque hay incluso intereses afectados. En concreto, ¿ustedes cómo han medido, más allá de si les parezca bien o mal la reforma, el impacto que ha tenido en lo que va del año sobre consumo, redistribución de recursos, incremento de la recaudación, o sea, efectos sobre los empresarios? ¿Cómo han medido eso? El empresario evidentemente está en una parte ahorita de incertidumbre. ¿Por qué? Porque el primer cuatrimestre del año han tenido, sobre todo a nivel de consumo, ventas inferiores a los cuatrimestres comparables de años anteriores. ¿Por qué? Porque la gente ha disminuido su poder adquisitivo. ¿En todas las ramas? Porque ya Luis hablaba de ANTAD, pero hay otras ramas. Construcciones, exactamente lo mismo. La ANTAD es un excelente indicador, ¿no? Digo, a la ANTAD también habrá que quitarle el efecto del Buen Fin, que en el primer cuatrimestre paga deudas contraídas del último trimestre del año anterior por efectos pues, de las compras a crédito del Buen Fin, pero aún así el consumo básico pues, se incrementa por una pérdida del poder adquisitivo de las personas. El incremento de los salarios mínimos, se ha comentado en algunos foros, deberá de ser mucho más congruente a la realidad. No hay un incremento, lo aparejan a la inflación, y si aunado al poder adquisitivo le pones impuestos a consumo, a alimentos, a refrescos, a cosas que consume cualquier ser humano, pues evidentemente disminuye su capacidad de compra, ¿no? La gente que antes iba a comer a restaurantes 2 veces, pues ahora irá a una. Bueno, pero
en muchos momentos siempre la propuesta anterior, la que más empujó desde los gobiernos panistas y del PRI fue impuestos directos al consumo. Es que era lo más sencillo, en vez de ser difícil el tema. Pero entonces habría golpeado de la misma manera. Correcto. Si no instrumentas un mecanismo de compensación para los grupos de menores ingresos, que un IVA generalizado tendría que ir junto con un mecanismo de compensación para no tocar en un centavo el ingreso disponible de los grupos de menores ingresos. Ahora, en ausencia de eso, que no lo tenemos salvo los proyectos que ya vienen de atrás, oportunidades y etcétera, yo me pregunto, Eduardo, y es, a ver, el panorama que dibujas es menos uso del crédito, saturación de tarjetas, empresarios que se contienen, pérdida del poder adquisitivo. ¿Y quién está pagando impuestos? Justamente eso, tenía una caída recaudatoria para efectos del fisco porque no hay ahorita. Los controles del SAT incluso van encaminados a cobrar de una manera mucho más efectiva la parte de los impuestos. Y es ahí donde resulta incongruente el mensaje del presidente en materia de productividad, ¿no? Siempre expone que los empresarios o los emprendedores nuevos tienen que ser más productivos para generar mayor economía, para generar mayor riqueza, utilizar su tiempo en pensar nuevas estrategias de negocio y lo piensan en ver cómo cumplir con obligaciones fiscales que cambian cada vez más importante, ¿no? Básicamente la reforma fiscal tiene un fin meramente recaudatorio y de un procedimiento impositivo de mayor control por parte de la autoridad. Es decir, ya tenemos una facturación electrónica, tenemos que tener contabilidad en línea, prácticamente con los sistemas electrónicos del SAT, pues conocen de cabo a rabo la situación personal de las empresas y pues de las personas físicas. Un empresario, ¿cómo va a pensar en ser más productivo si sabe que si no cumple con esas obligaciones se le imputa una sanción? Ahora, eso pasa también en otros países y la inversión no ha caído, ¿por qué aquí sí? Yo creo que hay un par de elementos importantes comentados ya por Eduardo. Uno, incrementas el ISR de una manera muy radical, de 30 a 35. En Chile, por ejemplo, en un acto muy agresivo fiscal, y déjame subrayarlo, muy agresivo fiscal, decidieron pasar de 20 a 25% durante 5 años. Y aquí fueron 5% de golpe. Uno. Dos, castigas a la inversión, porque al desaparecer el IETU, que era un impuesto que podía haberse modificado y mejorar mucho, desapareciste junto con él la posibilidad de la deducción inmediata de la inversión al 100%. Entonces ya no puedes deducir, ahora te vas a los años que te marca el ISR. Castigas en la contratación de personal de forma formal, porque ahora ya no puedes deducir los pagos a la seguridad social en los mismos montos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con los empresarios? Hay otro elemento de incertidumbre, porque lo que se anunció hace 1 año y medio en los criterios generales de política económica de Hacienda, que era cierto monto de déficit, ciertos presupuestos, cambiaron radicalmente con los que se presentaron en agosto del año pasado. Es otro mundo, déficits del doble prácticamente, gastos mucho más ambiciosos, y entonces esto te lleva a decir, a ver, ¿a dónde vamos? ¿De qué se trata? Entonces los empresarios ciertamente retienen una enorme cantidad de proyectos de inversión, han sido detenidos, hay cautela y muchos de ellos francamente cancelados. Ahora, yo creo que esa es la pregunta hacia la recta final del programa, que es ¿y a dónde vamos? Si como se prevé esta semana el Banco de México pueda reducir sus pronósticos de crecimiento, tendría que quizá hacerlo Hacienda del mismo modo como lo han hecho ya otros, y en el escenario, digamos, de caída del mercado interno que has dibujado, ¿qué impacto crees que vaya a tener la reducción del crecimiento sobre estas variables? Yo creo que un elemento importante es el tema de la generación de flujo por parte del gobierno. El gobierno sigue sin incorporar el flujo de efectivo a toda la cadena de valor de proveedores que tiene al servicio del Estado, que también impacta en cierta forma. Pero los datos que ha dado es que ya ha soltado todo el dinero. No ha soltado, digo, tan es así que está pagando deudas incluso de muchos estados contratadas con el sexenio anterior, pero sobre los nuevos. ¿Y quién quiere trabajar con el gobierno a sabiendas de que tienes un periodo de recuperación muy largo?
cargo. Y tus costos fijos pues, los tienes que pagar de manera inmediata, ¿no? ¿Cuánto está tardando el gobierno en pagar? Híjole, pues yo tengo clientes que tienen más de 18 meses y no demandan al gobierno por seguir con proyectos. Incluso algunos que tienen esa cartera vencida inician nuevos proyectos con otras entidades en donde sí les pagan. Lo que pasa es que el gobierno, si te boletina, no puedes trabajar con nada del gobierno, entonces lo asumen como una parte del costo. ¿Quién va a pagar eso, no? Yo creo que el tema es que deberían de hacer una reconsideración a la parte de la reforma fiscal para hacerla menos agresiva en términos de la parte del pago del impuesto y del control hacendario. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los índices de evasión son muy altos, pues también debería darle un poquito de flexibilidad a la parte pues, del pago por parte del contribuyente. Se retrasa mi cartera vencida, no cobro y automáticamente peso que entra tengo que repartirlo en la parte de impuestos que hace el empresario. Muchos de los pymes voltean a la parte de la informalidad. Y ese es un dato que debemos de cuestionarnos al final o a evaluar la mitad del sexenio del gobierno actual. ¿Estarías de acuerdo, Luis, con la propuesta de Eduardo, habida cuenta de que eso también puede suponer, digamos, que un golpe durísimo para todos los que pagan impuestos? Porque dicen, bueno, ¿qué seriedad hay aquí? Se acaba de aprobar una reforma, se cambia a los 4 meses y yo sí estuve pagando, pues mejor me espero a que vuelvan a hacer otro cambio. El ISR estaba programado para reducirse de nuevo, no para incrementarse, por ejemplo, ¿no? Entonces las expectativas cambian, te quita certeza sobre el futuro, te resta certeza jurídica sobre las cosas, no cobras, no te pagan. Hay muchos empresarios que siguen sin cobrar efectivamente, no solamente en la parte de obra federal, sino municipal, estatal. Muchos de los fondos que han llegado a los estados se han ido a pagar deuda, entonces no hay efectivamente una inyección de dinero como la que podíamos esperar. Yo creo que el gran tema de mediano y largo plazo es, el reto fundamental es el empleo. ¿Qué hacemos para generar empleo? Un empleo formal, un empleo digno. Bien pagado. Bien pagado. Y la verdad es que no hay brechas, no hay magia, ni las reformas lo van a lograr. Es la inversión. Mientras no tengamos inversión, estimulemos la inversión, induzcamos la inversión, y esto lo induce en buena parte también la inversión pública, que no está sucediendo como debiera. O sea, ahí, perdón, hago un paréntesis, coincides también con Eduardo en que, porque los datos que había ofrecido el gobierno de lo que iba de este año, se había ejercido el presupuesto en tiempo y forma. ¿No es cierto? El presupuesto, de acuerdo con su programa, se ha ido ejerciendo, sí es cierto, pero ¿en qué se está gastando? ¿Y a dónde está yendo? Y no está yendo a inversión pública, que es lo que realmente te genera empleos y induce a la inversión privada. Está yendo a gasto asistencialista, está yendo a subsidios, a transferencias, y no se está traduciendo en un fuerte impulso a la economía nacional, ¿no? Ahí está el aplazamiento del nuevo aeropuerto, por ejemplo. Y de muchas otras, efectivamente, Pepe, y ahí estamos medio parados, ¿no? Entonces, es inversión, y yo creo que para estimular la inversión realmente requerimos un par de cosas. Reformar la reforma hacendaria, y un buen programa de desarrollo regional e industrial que está en el papel, a medias, aquí y allá, pero no sucede. Y ya se acabó la cuarta parte de este sexenio. ¿Qué reacción se puede esperar de los empresarios? No son muchas. ¿Resignarse, acatar, criticar o rebelarse? Ya se están revelando. De hecho, se confirmó un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial justamente para acatar un poquito las aguas del arranque de este año. Bueno, pero que no firmó el Consejo Coordinador. Pero lo firmó solo el gobierno. O sea, el gobierno hizo fue un acuerdo monológico. Por lo menos tenías la parte de la intención para ver lo que se estaba suscitando en el norte del país, ¿no? Incluso de fotografías de diputados que habían votado por la reforma de homologar el IVA en la frontera, en donde tenías peor una pérdida de poder adquisitivo. Ahí vamos a tener indicadores en donde el consumo va a bajar mucho más porque a la gente le resulta más barato comprar del otro lado en el país vecino a comprar en México, ¿no? Entonces yo creo que tendremos que hacer esa parte. Ahora, tenemos que dar un beneficio a la gente que invierte. O sea, en muchos países, cuando tú inviertes, te dan estímulos para efectos de no está sucediendo nada de eso. Por ejemplo, empresas que están llegando a unos estados, automotrices, a Guanajuato, no hay excepciones fiscales. Cuando tenemos un tema de crecimiento muy segmentado, como la parte automotriz, pues obvio que para atraer ese segmento, y cuando tienes baja capacidad o una población económicamente activa no tan amplia, pues es un buen gancho de inversión. Pero fuera de eso, o sea, por ejemplo, si sabes que tienes un crecimiento en el sector automotriz
tienes en materia de maquila de exportación, ¿por qué quitas programas de la industria mexicana de exportación y les pones una característica fiscal distinta a la que veníamos teniendo? En vez de darles beneficios, le eliminas. Ok. Y tienes que estar haciendo correcciones para que continúen con la industria mexicana de la industria de la exportación. Cierro contigo, Luis, prácticamente con la misma pregunta. ¿Qué viene, qué es lo que se espera de reacción de los empresarios? ¿Van contra la reforma fiscal? ¿Van a hacer, después de la revisión del pronóstico, van en serio duro o no? Yo creo que sí, indudablemente. Yo creo que tenemos que hacer una serie de recomendaciones factibles. No se trata de que el gobierno deje de recaudar, que recaude bien, mejor, de manera más eficiente. Se desperdiciaron grandes opciones que teníamos para eso. Yo creo que hay que volver a considerarlas y hay que mejorar. Estamos perdiendo competitividad. ¿Quién tiene un impuesto a 35% en el ISR en el mundo? Estamos compitiendo contra muchos otros países que lo han reducido y con gran éxito. Entonces, ¿qué pasa con nuestras pymes, que son las grandes generadoras de empleo? Porque efectivamente las empresas grandes a lo mejor tienen algún beneficio, pero las pymes, que son las que generan pues el 70-80% del empleo en este país, les estamos pegando y duro, ¿no? Pues Entonces, esperanza de vida 2 años, creo que es, ¿no? O por ahí andan. un programa de estímulos a la creación de empleo, un programa de estímulos a la inversión. Hay muchas formas de hacerlo. La imaginación es el límite. Hacia allá tenemos que ir y no podemos perder tiempo. No podemos esperar a las reformas porque esas son de largo plazo. De largo plazo. Las vamos a ver en 2018. Muchas gracias a ambos. Se nos agotó el tiempo, pero un placer haber podido abordar con ustedes este tema. Y pues vamos a tener que irlo siguiendo porque es sin duda el que hoy más preocupa, o de los que más preocupan a los mexicanos y también a los políticos, porque esta economía y sus efectos sobre los procesos electorales del próximo año los tienen a todos temblando, sobre todo a todos los que tienen puestos de poder, que son los 3. Aunque algunos más que otros. Muchas gracias a Luis Fonserrada, el presidente del Centro de Estudios del Sector Privado, y por supuesto muchas gracias a Eduardo García Hidalgo, que es presidente del Grupo Asesores en Negocios. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ambos y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana misma hora, 7:30 aquí, desde la esquina de la información, y hasta en tanto nos encontramos mañana aquí mismo. Muchas gracias y pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.